Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor en esta hora? Aleluya. Estamos gozosos, estamos más que felices y más que contentos de estar aquí. Realmente sí podemos dar testimonio al 100%. Dios nos trajo aquí, nos trajo con un mensaje muy poderoso, muy especial, muy específico, porque Dios escucha la oración. Y Dios quiere revelar lo que está oculto, es la manera de poder resolver los problemas ahí directamente a la raíz. Antes de entrar de lleno con el mensaje, yo quiero que se pongan en pie un momentito y vamos a hacer una oración. Yo sé que ya el pastor oró, muy bueno, muy lindo, todos los cánticos, todo hermoso. Ahora en esta parte final, vamos a olvidarnos, ¿verdad?, de lo que dejamos atrás y hemos venido acá con el propósito de recibir una bendición. Saludamos a los pastores, los hermanos, hermanas, agradecemos de verdad el respaldo por esta actividad, los músicos, los que han venido de lejos. De verdad hemos venido aquí y no vamos a salir como entramos. Vamos a salir con una bendición nueva. Dice la palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que viene va a ser mayor de lo que fue antes. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra en esta hora? Deje su manito ahí levantada en señal de adoración y exaltación a nuestro Dios. Y esa mano ahí levantada es como una representación para que el Espíritu Santo tome total control, autoridad, dominio en todo, y sea el que nos habla a través de la palabra, que sea el que te ministre, que sea el que rompe las cadenas, que sea el que cumpla y responda a tus peticiones. Yo no sé cuál sea la necesidad de cada uno. Sabemos las situaciones que se están viviendo en nuestro tiempo, están cada vez más difíciles, pero no sabemos digámoslo de esta manera, la situación que está viviendo cada uno, pero Dios la conoce. Dios lo sabe y Dios quiere darte armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora seguimos clamando y orando y te pedimos en el nombre de Jesús que toques a través de este mensaje, que llenes, que bendigas, que vivifiques, que te muevas, Señor, en el nombre de Jesús, ahí en las gradas, que te muevas ahí en los asientos, que te muevas en medio de los músicos, que te muevas, Señor, en medio de los pastores, en medio de los hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos aquellos que están aquí presentes, muévete con poder, Señor. Pon un cerco poderoso de fuego en el nombre de Jesús, en este Ignacio, Señor. Que ahora esto es una puerta directa a la manifestación de la gloria divina en esta hora, Señor. Hemos venido a recibir una bendición y no nos vamos sin recibirla. Dígale al Señor, quiero mi bendición. Dígaselo al Señor con la mano levantada, quiero mi bendición. No me voy sin esa bendición. Háblame, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdenme a leer, a buscar rapidito en la palabra del Señor. Vamos a buscar, es fácil, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Y le ponemos como título a nuestro mensaje la incesante lucha espiritual. ¿Cuáles son las señales que podemos ver nosotros para darnos cuenta que de alguna forma hay alguna influencia espiritual o hay un determinado ataque en la esfera espiritual, que tú estás siendo atacado, que yo estoy siendo atacado, que Chile está siendo atacado, que el determinado sector está siendo atacado de una determinada manera? Vamos a hablarlo de acuerdo a la Biblia, que una y otra vez desenmascara la realidad del campo espiritual. Por eso Satanás quiere mantenerte apartado de la verdad de Dios, para que no te des cuenta. Leemos la palabra a la gloria del Padre, al Hijo y con la participación del Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice: amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pueden sentarse ahí los hermanos. Damos gracias y gloria a Dios por su santa, bendita y poderosa palabra. Bueno, una y otra vez la Biblia desenmascara lo que es la realidad de la esfera espiritual. Precisamente ayer en nuestro seminario, junto a los pastores, hablábamos que la Biblia continuamente nos habla de este mundo paralelo al nuestro. Sí, la Biblia dice que hay un mundo paralelo al nuestro y ese es el mundo espiritual que continuamente interactúa con el mundo material o con la esfera física. Somos precisamente espiritual, mi cuerpo, como la palabra lo dice. O sea, yo te estoy viendo ahora, viendo en las gradas, viendo por acá, etcétera, porque tu cuerpo es la manifestación de tu ser aquí en la tierra. Pero dentro de ese cuerpo hay un ser espiritual que mora allí. Ahora, la Biblia también no solo desenmascara esto, sino que a través del ministerio de Jesús, el reino de las tinieblas quedó totalmente al descubierto. Nuestro Señor Jesucristo era maestro, enseñaba en la sinagoga. Nuestro Señor Jesucristo comenzó la evangelización, habló sobre, ¿verdad?, las bienaventuranzas y mucho más. Las multitudes lo seguían. Nuestro Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Todo el que vino a Cristo con fe se sanó. Y 4, el Señor Jesucristo tenía un ministerio poderoso de liberación. Los demonios inclusive hasta reconocían a Cristo como Salvador, pero los demonios creen y tiemblan, pero están marcados para la condenación, así que no es solamente creer. Tú como ser humano debes aceptar la verdad de Cristo y vivir por medio de ella. Ahora, hay determinadas señales que Dios siempre va a mostrar cuando detrás de bastidores hay algo espiritual, usualmente por los afanes de esta vida, por la vida cotidiana, por el trabajo, por los estudios, por la escuela, etcétera, etcétera. Como que a veces nos desenvolvemos y se nos olvida que sí existe una realidad espiritual y a veces hasta ni prestamos atención de las cosas que usualmente la persona que no tiene conocimiento espiritual lo ve como algo normal. Sin embargo, detrás de bastidores, hace rato hay una guerra espiritual en determinadas situaciones. Puede ser por tu casa, puede ser por tu familia, puede ser por tu iglesia, puede ser por el vecino, puede ser por la persona de al lado, etcétera, etcétera. Hace un tiempo, ¿verdad?, yo escuché algo verídico que le pasó a un misionero. Le recuerdo que había pasado de una frontera a otra, repartiendo tratados antes de llevar a cabo una actividad, más o menos como esta actividad que se está haciendo ahora. Y él llevaba tratados para anunciar la actividad. En el tratado estaba todo el anuncio, todo el detalle de la actividad, y a la vez estaba, bueno, algo básico del plan de salvación de Dios para la vida de las personas, etc. Y cuando él está del lado de su país, todo el mundo recibía los tratados con alegría, con gozo. Todo el mundo prácticamente decía que iba a ir a la actividad. De hecho, cuando llegó la actividad, todo el mundo fue. Pero cuando él pasa al otro lado de la frontera, notó algo totalmente diferente a la frontera, al otro lado del país, porque las campañas iban a ser, como estaba entre frontera, entre país y país, las campañas iban a ser de este ladito y del otro. Y cuando pasa de frontera, ¿verdad?, para el otro lado del otro país, todo el mundo estaba bien agresivo. Bueno, hubo una señora que eso fue terrible. Le rompió el tratado como 1000 veces, lo tiró, lo escupió, le dijo cuanta mala palabra que ni él sabía de la existencia. Y fue terrible, se sintió mal. Regresó al lado de la frontera de su país. Cuando, ¿verdad?, se sienta de momento a comer, ve a esa misma señora ahí en el lugar. Y de momento él siente como un corrientazo, que es el Espíritu Santo, o sea, Dios que le habla, y le dice: entrégale el último tratado que te queda ahí dentro en el bolsillo. Y el hombre brincó, pero fue algo tan divino y tan poderoso, y él no sabía, no se acordaba que le quedaba un último tratado, se lo había metido ahí en el bolsillo, él pensaba que lo había ya repartido todo. Pero de momento que Dios venga y te haga sentir y te diga que la persona que te ha dicho cuánta mala palabra, que te hizo cuantas cosas, que tú le dejes ese tratado.
Y era algo que Dios le quería mostrar. Viene él, se acerca y le dice, toma, Cristo te ama, le da el tratado, se lo da en su mano. Y en esta ocasión la mujer, cuando lo mira, comienza a llorar. Pero largo y tendidamente cogió el tratado, aceptó a Cristo ahí y ni siquiera esperó para la campaña. Entonces el hombre, esto le estuvo raro, cómo es que en aquel lado la gente estaba tan agresiva, tan hostil, porque esa es la palabra exacta, y eso es lo que se está viendo en estos tiempos, y la gente de este otro lado, del país de él, no estaba así. Y se pone a orar, se mete en oración y descubre que las personas que habían estado del otro lado del otro país no habían orado, ni habían ayunado por la actividad, y los de este lado sí. Entonces quiere decir que hay una lucha espiritual, y así mismo como la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esto es claro, te lo está diciendo claro. Tienes que valerte de todas las armas espirituales que el Señor ha puesto. No es raro que a nosotros como seres humanos, mira, si anuncian una actividad cristiana, como que hay una pesadez para que la gente vaya. Eso viene muchas veces incluido. Pero si es un partido de fútbol, yo no digo que el fútbol es malo, el deporte es bueno, pero cuando prioriza una cosa por encima de Dios, pues eso es tu ídolo, entonces Dios es lo último. Pero sin embargo, cuando viene una situación, ¿a quién clamas? No vas a clamar al partido de fútbol que ya pasó. Vas a depender de Dios, entonces tienes que poner prioridades, y ahí está la cosa. Si es para un juego, pero si es para algo de Dios, todo el mundo busca excusa. Eso no es casualidad. Lo que pasa es que tu carne no se va para la eternidad. La Biblia dice que nos espera un cuerpo mortal incorruptible con el cual nosotros estaremos en la eternidad con Dios. Pero para ello debes aceptar a Cristo y entregarte a Él. Debes de entregar tu vida a Dios, debes de decir acepto a Cristo como único Señor y Salvador personal, y debes de perseverar en el camino divino. Entonces, siempre hay pesadez cuando es para orar, siempre hay pesadez cuando es para leer la Biblia, siempre hay pesadez cuando son las cosas de Dios, y eso no es una casualidad. No es solo que a la carne no le guste orar, no es solo que a la carne no le guste ayunar, no es solo que a la carne le pese lo que tenga que ver con Dios, sino que también detrás de bastidores hay una fuerza espiritual que establece una fuerza de control sobre la vida de las personas, porque no quieren que vengan a la verdad de Dios, y Dios es el que tiene la respuesta. Entonces hay determinadas señales, se pueden buscar señales, siempre van a venir señales. Lo decíamos de hecho en nuestro seminario, o sea, siempre va a haber, de acuerdo a como Dios permita, una determinada manifestación espiritual, y eso muchas veces no falla, porque tú no solamente eres cuerpo, sino que eres espiritual, mi cuerpo. Hay un ser espiritual dentro de ti, y eso es la explicación que hay a los fenómenos a veces que inclusive ven personas que no son cristianas, no creen en la luz eléctrica, pero eso no impide que a veces vean un aparecido, vean a lo que ellos llaman supuestamente un muerto, y lo que está detrás de bastidores es lo que la Biblia dice que son demonios, que pueden tomar fácilmente la forma de un niño, una niña, un anciano, una anciana, fácilmente la vestidura de personas que vivieron en otra época, pueden imitar voces, etc. Y todo para incurrir en el engaño y para causar muchas veces también tormento en lugares en los cuales ellos geográficamente están determinados a obrar de acuerdo a cómo se les ha abierto la puerta. Estos seres no tienen mayor poder del mismo que el ser humano les dé. Esa es la razón del engaño. El Señor Jesucristo nos dio una victoria aplastante en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. Pero la gente siempre se acostumbra a buscar lo fácil y a decir medias verdades. Hay que aceptar a Cristo, hay que seguir en el camino, no se puede mirar atrás. Y hay algo que siempre dicen, que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo llamar Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres seamos llamados hijos de Dios. Todos somos creados por Dios porque todo fue hecho por Él y para Él, pero no todos son hijos de Dios. O sea, todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, la gente claramente siempre dice lo que le conviene, porque por lo menos ahora tú vienes y me dices, no, todos somos hijos de Dios.
Pero viene un sinvergüenza y Dios libre, te toca a alguien en tu familia, o hace un mal, o hace un delito, inclusive hasta asesinato, o violaciones, o lo que sea. Obviamente, yo siempre en los comentarios dicen que lo maten, y dicen hasta cosas terribles. Pero tú no decías que todos eran hijos de Dios. O sea, no todos son hijos de Dios. La Biblia dice que por sus frutos se conocen. Y esos asesinatos, esas muertes, todas esas cosas, es el problema espiritual que está dentro del alma de la persona, que se manifiesta de esta manera en lo material. Cuando Adán y Eva pecaron, que nos dice en la Biblia, luego de ese pecado fue puesto un velo. No podemos ver más allá de la esfera espiritual, a menos que Dios lo permita en determinadas, digámoslo así, formas parciales. Puede ser en ayuno, puede ser en oración, a veces ni tan siquiera eso, que Dios te muestre, y a veces que muchos se den un susto, o que muchos se vayan adaptando a esta realidad espiritual que es clara. Pero la realidad es que ha sido puesto un velo. No somos una revelación continua de la esfera espiritual. Ahora mismo yo sé que hay ángeles aquí. Ahora mismo el Señor Jesús está aquí. Pero también hay que entender que siempre hay demonios en algún lado. Ellos van a estar espiando, ellos van a estar estudiando las ciudades, las naciones, los países, los lugares, tu vecino, la gente de tu entorno, para tratar. Entiendan que esto es como un trabajo. ¿Cuántos entienden lo que es un trabajo? Pues mira lo que es el trabajo de las tinieblas. El problema es que ellos no se cansan como nosotros. Ellos a veces atacan en nuestro tiempo de mayor debilidad, que es cuando dormimos, donde tratan de afirmar todo lo que provocan que vivamos en el diario vivir. Hace un tiempo atrás, ¿verdad?, estuvimos predicando en el Perú. Este sitio se llamaba Huamachuco, fue para el 2007. No sé cómo estará ahora, pero para el tiempo que nos metimos, era bien fuerte el camino. Así siempre, por muchísimas horas mientras estábamos viajando, que habíamos cruzado también la frontera desde Ecuador hasta seguirlo por ahí al campo, donde Dios nos dio una victoria de 400 convertidos en 3 noches de campaña. Y de noche yo tuve que hacer una convocación para llamar a los pastores de la zona, porque de noche, mientras estábamos por un ratito ahí apenas dormidos, de momento yo me despierto y veo una manifestación como de una criatura o ser dorado que se iba moviendo progresivamente por las paredes, y precisamente era la potestad maligna que había allí. Entonces, sin más, me levanté y empecé a orar de madrugada, y a veces esto es muy pesado, pero obviamente hay que hacerlo. Justamente en esa hora de la madrugada, que yo estaba bien cansado por el viaje, pero inmediatamente había que orar y había que clamar, porque ya Dios está mostrando lo que está detrás de bastidores. ¿Y qué puede estar detrás de bastidores ante lo que se está viviendo en esta área aquí en Chile? ¿Y cómo se puede entonces contrarrestar? Primero hay que reconocer los problemas. Primero hay que reconocer que la situación es real. Luego entonces, reconociendo los problemas específicos y la situación real, entonces usar estas armas que la Biblia dice. Y aquí se está abriendo una puerta para eso. ¿Cuántos pueden exaltar a Dios en esta preciosa hora? ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? ¿Cómo podemos ver estos ataques? Porque es que antes de que suceda algo de violencia, de destrucción, de parte del enemigo, de parte del diablo, siempre tiene que haber con antepuesto, digámoslo así, anteposición, algo de parte del diablo, en lo cual trate de primero dormir espiritualmente para que seamos ciegos a lo espiritual. Entonces se manifiesten problemas, obviamente, en la esfera material, y entonces, además de esto, nos envolvamos en estos problemas, pero no veamos directamente de dónde vienen. Es como una doble táctica. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que estoy siendo atacado? ¿Cuáles son estas señales de ataque espiritual? Fácil, número 1, perder el deseo por lo espiritual, porque esto no se da de la noche a la mañana. Ocurre lentamente. Lentamente el diablo te va apretando. Lentamente el diablo va viendo recursos en los cuales te puede apartar de Dios. Y lentamente, por igual, por consiguiente, la persona sigue progresivamente abriendo puertas. Sigo diciendo, luego les explico, los demonios nunca tienen más poder que el que la misma persona les da. Son fuerzas malignas.
Las fuerzas malignas se activan de acuerdo a las determinadas acciones pecaminosas contrarias a lo divino moralmente establecido del ser humano. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, hay que tener claro las cosas. Y lo primero es perder el deseo por lo espiritual. Pues claro, te quieren mantener ciego. Te ciegas a lo espiritual, pues obviamente no sabes directamente a dónde mandar la bala. Primeramente te envuelves en el problema que está manifestado en lo material, pero la esfera física y la esfera espiritual interactúan. Todo lo que pasa en lo espiritual es un resultado de lo que se manifiesta en la esfera material. Continuamente lo vemos en la Biblia. Y en la Biblia se nos habla del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. O sea, es una potestad maligna que opera justamente en los aires. Que opera en hijos de desobediencia y que habla, te especifica, lo leímos, aquellos que en otros tiempos estaban lejos del camino de Dios, aquellos precisamente por los cuales no hay deseo absoluto espiritual. Número 2, fatiga física. Estas cosas a veces se manifiestan porque obviamente si el cuerpo está débil, esto permite que determinadas, digámoslo así, determinados efectos antagónicos del enemigo entren a tu alma. El alma es la voluntad, las emociones y la mente. Yo no sé, pero yo me imagino que obviamente conocen la historia de Elías. Elías había acertado un duro golpe a Jezabel en un tiempo donde había una crisis espiritual terrible en el reino del norte, en Israel. Descendió fuego del cielo, es una historia bien conocida. Y él, pues obviamente, Dios le dio una victoria temprana y mató 850 profetas entre Baal y Acera, pero físicamente todo el proceso, desde que descendió fuego del cielo, desde que los profetas falsos clamaron a Baal y Baal no le respondió, todo ese proceso, más cuando tuvo que matar a estos profetas falsos, fue muy agotador. Entonces, cuando recibió amenazas de muerte de Jezabel, estaba tan cansado que escapó y su fe se tambaleó. O sea que muchas veces inclusive hasta el enemigo se manifiesta a través de la fatiga física, donde ve una debilidad, obviamente en una oportunidad para él meterse y hacernos creer que no hay salida. Y siempre vamos a enfrentar los más grandes ataques luego de una gran victoria o, digámoslo así, antes de una. Le voy a repetir esto, siempre vamos a enfrentar los grandes ataques como pueblo, como comunidad, como país, como nación, como familia, como iglesia, luego de una gran victoria o antes de una. Por eso en ninguna de las dos ocasiones debes de bajar la guardia. Entonces, después de una tremenda victoria, la fatiga dejó a Elías propenso a un ataque y sintiéndose como que estaba fracasado, o sea, su mente estaba totalmente agotada. ¿Y a cuántos no le agotan siempre estar escuchando malas noticias? Eso agota. Entonces, el escuchar continuamente malas noticias, ¿qué hace? Te da fatiga, te da cansancio de ver lo mismo, te desanima. Te hace una persona totalmente negativa y te aleja de lo que Dios ha prometido en su palabra, porque falta entonces apegarse más a Dios. Y para apegarse más a Dios, pues tienes que dejar otras cosas que estás poniendo como prioridad antes que Él, porque parece que lo que es de Dios le viene y le pesa mucho. Entonces ahí está el problema. Entonces hay que empezar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo quiero que usted me escuche bien, con mucha atención, mi hermano. No estamos aquí por una casualidad. Aquí vemos claramente la estrategia del ataque. Cuando no es la fatiga física, es el apagar el deseo por lo espiritual, o es también el ataque de la escasez. O sea, cuando de momento, aún sirviéndole a Dios, llega el momento en donde, no sé, los negocios se secan, se anuncian despidos, se descompone todo en la casa. Uy, cuando hay campaña, ¿cómo es eso? O sea, entonces, aquí es donde viene la prueba. Bueno, algo le pasó peor a Job y era parte de un ataque del mismo diablo. Y lo que pasó con Job nos revela a nosotros que el enemigo siempre detrás de bastidores nos está acusando para progresivamente ganar terreno y ganar territorio sobre nosotros. Esto tú no lo vas a escuchar continuamente afuera.
La que continuamente vemos afuera es los afanes de esta vida, las cosas que hay que hacer. Bueno, no es malo hacer las cosas que hay que hacer, pero usualmente, o sea, no te van a decir lo que está detrás de bastidores, y eso es lo que quiere el enemigo, que nos envolvamos. Y siempre van a haber dos veces en donde vamos a ser bien vulnerables a la tentación. Número uno, cuando no tenemos nada. Número dos, cuando lo tenemos todo. Entonces, claramente esto habla de que estamos bajo ataque. ¿Qué otra señal podemos ver? Bueno, una vida débil de oración, se lo estoy diciendo una y otra vez. Desde que llegamos aquí a Temuco, sentíamos de parte del Señor, desde que llegamos aquí a Lautaro, si es que vamos a estar en Temuco también, desde que llegamos aquí a Lautaro, sentíamos continuamente, tiene que haber una vida mayor de oración. Tiene que haber una vida mayor en comunión. Desde la pandemia, inclusive hasta Dios me metió en las redes. Yo no sabía cómo dirigir transmisiones de oración por Facebook, por YouTube, por TikTok. Yo siempre estuve con mi abuelo Gigi, en verdad, formato de televisión, y desde la pandemia Dios nos metió allí, porque se necesitan estos días. Y la oración no es solo cuando necesita, la oración es algo que debe de ser un estilo de vida. Sí hay momentos en que hay que intensificarla, sí hay momentos en que hay que crecer, sí hay gente que tiene que orar por tus peticiones, orar por ti, orar por tu familia, orar por el problema determinado en lo que estás viviendo, pero también tienes que tener una vida continua de oración, porque una señal de ataque es una vida débil de oración, es una vida lejos de Dios, es señal de debilidad, te van a destruir y ni te vas a dar cuenta. Entonces, quizás no existe un don de oración en la Biblia, y es precisamente porque la oración no es un don, es una disciplina, y ahí es donde está la cosa. Y eso es lo que muchos no quieren, disciplina. No es cuestión de motivación, la motivación se ve y se viene, es cuestión de disciplina. Disciplina es que aunque tú no estés motivado, lo haces porque lo tienes que hacer. Por eso el Evangelio no es basado en emociones ni en sentimientos, sino en una disciplina espiritual. Lo haces, estés contento o estés triste. Si tú te sientes feliz cuando todo te va bien, te sientes mal cuando todo te va mal, pues entonces eres una persona que va llevada por emociones. Entonces, claramente hay un problema. Entonces, tu mente te tratará de distraer. Punto número 5. ¿Qué es lo que es una señal que estamos bajo ataque? Bueno, sentirse en desaliento. Si el enemigo logra que usted pierda la esperanza, puede hacer que usted deje de vivir por fe. Y la Biblia dice que la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve es la fe. Cualquiera puede creer en lo que ve. Ustedes me perdonan, pero muchos votaron de manera incorrecta y solo se dan cuenta cuando las cosas pasan. Igual pasó en Estados Unidos. Entonces, tú crees en el engaño y no crees hasta que ves. Entonces, eres más de lo mismo. O posiblemente hasta más de lo que tú criticas. Se supone que creas en lo que no veas. Y se supone que haya un discernimiento espiritual activado. Es el regalo de Dios para nosotros. Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario que derramó hasta la última sangre. Y Él nos ha dado ese regalo, el discernimiento espiritual. Esto es parte de los dones de revelación, y por esto en esta noche vamos a orar aquí, vamos a clamar para que el Señor lo imparte en esta hora. Don de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu se necesita en este tiempo. Para todo, es absolutamente para todo, para que el enemigo no te engañe. Entonces, una señal de ataque espiritual también es sentirte en desaliento, y la Biblia dice que no debemos de dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Igual para todos. Como seres humanos nos vamos a enojar. Cristo se enojó con los mercaderes del templo, pero no se quedó dando la suelta a todo el mundo después. O sea, como seres humanos vamos a sentirnos tristes muchas veces, vamos a sentirnos agobiados, vamos a sentirnos quizás de una manera no tan positiva, pero no podemos dejar que esto nos domine. Entonces, si dejamos que nos domine, ahí es donde el enemigo tiene la puerta abierta para destruirlo. ¿Cuántos exaltan a Dios en esta hora? ¿Cuántos glorifican su santo y bendito nombre? En estas señales de edad que estamos bajo ataque,
También podemos mencionar el resurgimiento de antiguos hábitos y maneras pasadas de vivir. Yo sé que aquí hay personas que se apartaron de los caminos del Señor y aquí hay personas que han venido de lejos. Yo sé que van a recibir a Cristo, reconciliarse con el Señor en el llamado. Pero quiero decirle que estas cosas que pasan son para aprender, para luego no volver a caer en lo mismo. Porque ese resurgimiento de hábitos y de antiguas maneras pasadas de vivir es una señal de ataque que se manifiesta cuando comienza un anhelo precisamente por la antigua manera de vida una vez que ya tú viniste al camino del Señor. Es como el caso de los israelitas cuando se quejaban. ¿Cuántos lo han leído? Se quejaban. ¡Ay, las carnes de Egipto! Pero se olvidaban que en Egipto eran esclavos. Había carne de todo, pero había esclavitud también. Entonces, de verdad que es terrible. Entonces, esto yo le he hablado varias veces, inclusive aquí en nuestra gira que hemos dado en Chile, y es algo muy claro. Si Satanás no puede hacer contigo el plan A, que es apartarte de Cristo, hará contigo entonces el plan B, que es hacer que vivas una vida de mediocridad espiritual. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere término medio, ni quiere frío ni tibio, sino que te quiere caliente. Que lo de Dios no es mediocridad, lo de Dios es 100% perfecto. Dios quiere hacer contigo una obra especial, una obra grande, una obra poderosa, una obra regeneradora. Dios tiene el poder de cambiar todo así, pero es necesario que haya arrepentimiento, que se llama o significa cambio de pensar que lleva a cambio de acción. Vienes a la esfera divina, vienes a Dios, Él se acerca a ti, Él cambia todo tu ser. Te acepta como eres, pero Él va a transformarte cuando tú abres la puerta a Él. De una manera poderosa, Él no te va a dejar igual. Entonces, claramente las señales están, que estamos bajo ataque. 6, impresionante, amargura. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 15, los que me pueden acompañar, pero yo lo voy a leer. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y otra señal de ataque es que estamos bajo amargura. Es que son cosas por las cuales el enemigo ancla. El enemigo conoce tu pasado, el enemigo estudia tu pasado. A través de tu pasado muchas veces te quiere atacar, y es por eso que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Por eso es que no hay que mirar hacia atrás a un pasado que no tenía futuro, sino que desde el presente tienes que mirar lo nuevo, la nueva oportunidad que Dios te da para un futuro mejor en Cristo. Y ese futuro te va a guiar directamente hasta la eternidad con Él. No se puede vivir en los pasados, no se puede vivir, imagínate, ni siquiera en glorias pasadas. La Biblia dice: no digas que los tiempos de antes fueron mayores que estos, porque de esto nunca verás con sabiduría. Eclesiastés. Si no podemos ni siquiera vivir de glorias pasadas, imagínate, menos se puede vivir de las cosas que viviste malas en el pasado. Viviendo el presente en el pasado, sin futuro. Por eso es que el enemigo siempre ataca por ahí. Ataca por el pasado. Ataca por los traumas del pasado, las situaciones del pasado. Te pone los obstáculos, ataca directamente a tu mente. Entonces es una estrategia. La Biblia habla de la armadura de justicia, y entre ellas está el yelmo de la salvación, que es el casco. Imagínate, le llama el yelmo de la salvación, te salva, te zafa. Y el casco el yelmo de la salvación, que cubre la mente. Y la mente es parte de nuestra alma. Nuestra alma es la voluntad, las emociones y la mente. Por eso, a través de la palabra, tú renuevas tu mente, que es tu alma. Y mientras renuevas tu mente, imagínate, lo que pasa es que la mente no renovada es la que toca siempre nuestras emociones como seres humanos para seducir nuestra voluntad humana y que no se dejen de hacer cosas desagradables a Dios. O sea, tú voluntariamente estás haciendo las cosas mal, y ahí el enemigo toma ventaja. El diablo no te puede obligar, pero el diablo sí sabe y conoce que somos seres humanos caídos.
Y cuando no estamos en Cristo, pues entonces ahí es donde viene la cosa. Voluntad, emociones y mente. Mente no renovada, toca las emociones, seduce tu voluntad, ahí es donde vienen los asesinatos, que vienen muchas veces por amarguras y cosas, etcétera. Ahí es donde viene la violencia, ahí es donde viene el robo, ahí es donde viene todo tipo de cosas que siguen activando la puerta abierta a fuerzas malignas, fuerzas de control en un determinado lugar, en un determinado país, en una determinada familia. Bueno, la cosa es extensa y ciertamente es terrible. El enemigo es el que está detrás de bastidores, hay que entenderlo. No son cuestiones de superstición. Bueno, yo me recuerdo, ¿verdad? Hace un tiempo en la pandemia estaba gobernador, creo que era de New York, que él de momento empezó a decir que los números en la pandemia, para el año 2020, que no habían bajado por Dios ni por nada, que tú dijeras de superstición, ni nada espiritual, que eso no existía, que yo no sé qué, que eso fueron ellos. Después el hombre salió con un desastre de cuanto acoso, lo destituyeron, pero mientras estaba pasando por el problema, el que decía que no creía en nada espiritual, de momento con un traje caro, sale con una pulserita, eso como que no combina con un traje caro, y era como una pulserita que era como de tela, de un color determinado. ¿Qué pasó? Se buscó un brujo padrino. O sea, no creen en Dios, creen en el diablo. Entonces creen que los brujos sí tienen poder, pagan muchísimo dinero, porque de eso nadie habla, se van escondidos para el brujo, pero cuando se habla aquí sobre el poder divino y la verdad de Dios, entonces es ridículo, no existe. Entonces ahí usted ve. Entonces esto está claro, no creen en Dios, creen en el diablo. Aquí yo no sé quién cree en el diablo, pero yo les digo, aquí creemos en Dios. Y aquí sí que hay poder. Porque lo del diablo es solamente falsificaciones y son atajos. Y la Biblia dice que el que se trata de colar del camino es ladrón y salteador y no entra. Las falsificaciones de Satanás. Entonces, ¿cómo es que tanto miedo y tanta cosa a los brujos, pero te vienen y te hablan una verdadera palabra? Ay, eso no es así. ¿Usted cree que esto es una casualidad? Es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, y el mismo Dios de este siglo, que es Satanás, que ha cegado la mente y los corazones de muchos para que no acepten la verdad de Jesús, que es la imagen de Dios. Entonces es un problema claramente espiritual y hay que trabajar con eso. Vamos al otro punto, ahora vamos, falta de fe. Todo esto es una señal que estamos bajo ataque, y cualquiera que hayas podido identificar, está claro. Yo creo que has podido identificar todas. Falta de fe. Mire, cuando Satanás atacó a Job, él en un momento dado expresó, yo voy a buscar en Job 3:25. Job 3:25 dice, el temor que me espanta me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, la falta de fe expone a precisamente caer en el lazo del diablo. Y los temores se afrontan con lo que casi nadie tiene, y es fe. Si ha venido a este camino, aquí tiene que ser por fe, porque hasta la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y ahora tú aceptas a Cristo por fe, entregas al Señor por fe, pero vas a empezar a ver la esfera espiritual. Pero inicialmente creíste en esto por fe. Hemos tenido la oportunidad de ver la esfera espiritual. Hay cosas lindas, pero también hay cosas no tan lindas, pero la realidad, estamos en un proceso de batalla en el cual el Señor Jesucristo nos dio una victoria grande en la cruz del Calvario, pero donde todo va camino a una total redención. Entonces, vamos a Romanos 10:17, que dice, la fe crece por el oír la palabra de Dios. O sea, viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso he dicho, aquí hay una puerta abierta. Hay que oír continuamente la palabra de Dios. No te puedes alejar de dejar de escuchar la palabra de Dios. Tu fe necesita alimentarse. Entonces, si mi fe necesita alimentarse para yo vivir por ella, yo tengo que dejar que las dudas mueran de hambre. ¿Y cómo es que yo estoy alimentando las dudas para dejar de vivir por fe? Es dejar de lado a Cristo Jesús. Enfocarse. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta preciosa hora? Y les voy a decir de forma breve los tipos de fe que hay. Número 1, terrible, sin fe.
Número 2, poca fe. Número 3, fe débil. Número 4, fe firme. Número 5, gran fe. ¿En cuál de todas estamos? ¿O en cuál de todas nos encontramos? Entonces, hermano, la Biblia dice claramente que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, no debemos de ignorar, no debemos de dejar que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. Por eso debemos de conocer sus maquinaciones y reconocer que cuando hay un momento de violencia, cuando hay un aumento de criminalidad, bueno, claramente hay una movida espiritual y es el enemigo que está atacando por allí, entonces hay que responder. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho más que vencedores. O sea, tú puedes tener el poder de Dios manifiesto en ti. Tú puedes poner las manos sobre los enfermos ser sanos. Tú puedes echar fuera demonios. Esto no es solo para nosotros los que predicamos. Los que creen en mi nombre. Y es necesario que este poder se desarrolle en toda la iglesia, porque usualmente siempre se le quiere dejar la carga a los predicadores. Tienes poder, tienes autoridad, tienes que entregarte de lleno a Dios para que Él obre en tu casa, en tu vida, en tu familia. Dios sabe que tienes peticiones, Dios conoce a la perfección tus problemas. Tienes que abrir la puerta para que Él pueda entonces resolverlos. Tienes que pedir para recibir, tienes que pedir con fe, tienes que venir al camino divino. La palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tienes que acercarte para que la gloria de Dios se derrame sobre ti, sobre tu casa, sobre tu hogar, para que la gloria de Dios se derrame aquí en esta área, aquí en Chile, aquí en tu pueblo, aquí en tu nación. Y orábamos por esto y Dios continuamente nos decía: hay que hablar, hay que mencionar ciertas cosas que tienen que ver con un conflicto en la parte de guerra espiritual. Y por eso existen los espíritus de engaño. Pero la verdad es la que nos hace libres. Así que hay que decirle adiós al engaño y decir sí al Señor Jesús. En esta preciosa hora vamos a ponernos de pie y vamos a dirigir una oración. Estamos aquí reunidos con un solo propósito: el propósito de abrir puertas espirituales, el propósito de recibir de parte de Dios, el propósito de que aquí, ¿verdad?, la gloria divina se manifieste, que se abra una puerta para que la gloria del Señor rompa con toda cadena. Yo no sé, pero ya la última noche, sí, yo sé que he estado viajando, yo sé que los viajes cansan, etcétera, pero es que no es solo eso. Es que cuando hay lugares en los cuales Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, siempre cuando predicamos, le puedo preguntar a cualquiera de los pastores, cuando vamos a un determinado lugar, a veces sentimos la aflicción de muchos y sentimos palpable lo espiritual que está pasando, y cuando hay desgaste más allá de la cuenta, es la aflicción espiritual de lo que viven muchos aquí. Entonces uno está cargando con esa carga para, en el nombre del Señor, derribarla. Y dice la Biblia que donde hay dos o más, por cualquier cosa que se pusiesen de acuerdo, el Señor lo hará. ¿Cuántos quieren que todas estas cargas malignas se destruyan en esta noche? Bueno, ya son casi la noche, 6:30. La palabra es clara. ¿Cuántos quieren que toda carga en tu familia, en tu casa, con tus familiares, las peticiones, cuántos quieren que todo esto sea resuelto de una vez? Entonces vamos a orar, porque yo creo que ya Dios ha trazado el camino para resolver el problema, para resolver la situación. Cuando hay una alianza de la iglesia, cuando hay una alianza de los hermanos, en un mismo sentir, en un mismo pensar y en una misma viva voz, Dios lo hace. Así que cierre sus ojitos ahí donde usted está, donde usted se encuentra. Hemos tomado, ¿verdad?, este tiempo para nuestro Dios. Vamos a olvidarnos de lo que hay que hacer, seguirnos olvidando nada. Aquí a veces cuando venimos, estas son otras cosas que pasan, venimos a adorar a Dios, venimos a una actividad y de momento se nos acuerdan todas las cosas que hay que hacer en la semana, todo lo que hay que hacer mañana, etc. Pero este tiempo es para Dios. Queremos que Dios resuelva los problemas, queremos que Dios resuelva los conflictos, queremos que Dios resuelva las situaciones, queremos que Dios aquí se manifieste de una manera poderosa y especial, queremos que Dios sea el Señor y dueño de Chile. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de bendición, te pedimos que te muevas en medio nuestro, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que toques en lo más profundo de los corazones.
Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para gloria tuya, que rompa las cadenas del diablo, que rompa las obras del enemigo. Señor, cuando veníamos para acá de camino, lo podíamos ver que hay cadenas que se rompen, que hay ligaduras, Señor, en el nombre de Jesús, que están siendo deshechas. Padre, en el nombre de Jesús, para gloria tuya, derrama tu bendición y toda potestad maligna, todo obra de las tinieblas, todo principado, derríbalo en esta hora, Señor. Y equipa a cada cual con la armadura del Espíritu, Señor, con la armadura, Padre, de justicia, para gloria tuya, Señor. Dice en tu palabra que tu espada es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todas las intenciones y pensamientos del corazón. Y esa palabra nos dice que hollaremos serpientes y escorpiones, y sobre toda obra del enemigo, y nada nos tocará, nada. Las represalias del diablo no pueden. Tú vas a dar una gran victoria, la recibimos en esta hora. Dígale, Señor, recibo mi victoria en esta hora. Recibo mi victoria en esta tarde, recibo mi victoria ahora. Victoria para mi familia, victoria para mi casa, victoria para mi iglesia, victoria para mi sector, victoria para mi vecino, victoria para todos. En el nombre de Jesús, Señor. Nuestras almas te alaban, nuestras almas te exaltan, nuestras almas te bendicen. Precioso y grande eres tú, Señor. Grande y maravilloso. Sigue orando, sigue clamando. Sigue orando ahí, pueblo, sigue orando ahí, iglesia. Ayúdenme a orar. Sigue orando, sigue clamando. Quiero hacer aquí un llamado. Es un llamado muy importante, es un llamado más que urgente. A donde quiera que vamos lo hacemos porque esto el Señor nos llamó. Es a lo que me llamó Dios a mí, pero el que hace el llamado es Él. Dios actúa a través de intermediarios y yo quiero decir que es la voz de Dios que te llama. Si hay alguna persona, escúcheme bien, si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, o que estuvo en los caminos del Señor pero que se apartó, que está apartada, pero que está aquí, usted no está aquí por una casualidad, Dios lo trajo. Aunque usted se haya dado varias veces vueltas, siempre haya visto aquí este gimnasio, aunque usted conozca tal y tal, usted no está aquí por una casualidad. Yo no estoy aquí por una casualidad. Este llamado no es una casualidad, es que llegó el tiempo en el que Dios te llama. Y quiero hacer el llamado para que todo aquel que quiera aceptar a Cristo pase al frente. Yo voy a hacer una oración de fe por su salvación. Usted va a repetir conmigo, es fácil. Va a repetir conmigo una oración de fe para que Cristo venga a tu vida y te perdone. Y la sangre de Cristo borre por completo los pecados. Para que salgas de aquí renovada en esta preciosa hora. Dice la palabra, todo el que me acepta delante de los hombres, yo lo aceptaré delante del Padre que está en los cielos. Pero si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre que está en los cielos. Tenemos el primer valiente que pasa. Dios te bendiga. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú te acercas a la esfera divina se va a acercar a tu vida, a tu alma, a tu corazón, a tu casa, a tu familia. El Señor te llama, Cristo te llama. Cristo te llama en esta hora de bendición. Pasa sin miedo, pasa. A nosotros el Señor también nos salvó. Si usted no desea pasar solo o sola, pídale a algún hermano guía, usted lo que hay, ¿verdad? Con los carneros, papelitos. Ellos con gusto le acompañan al frente, si no desea pasar solo o sola. Pero pasa. Esta es la hora de tu victoria, esta es la hora de tu bendición. Cristo ha venido a ti en este momento. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere ayudarte. Dice en la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció. Por medio de Él eres más que vencedor. Él te va a hacer nueva criatura, una criatura nueva, una criatura llena de todo poder y bendición de Dios. Te va a llenar de su poder, de su gracia, de su autoridad. Te va a dirigir por un camino de vida y es un camino de vida eterna. Esto acaba. Pero con Dios, después de esto, eso apenas comienza. Hay un cuerpo de gloria para ti. Cosas que no vio ni oído yo son las que están destinadas para nosotros. Dios bendiga las vidas que sigan pasando. Dios bendiga a los jóvenes que siguen pasando. Dios les bendiga. Mientras pasen, quédense ahí orando un momentito. Y el llamado sigue en pie. Yo voy a contar hasta la cuenta de 3 porque quiero dar oportunidad. Yo sé que hay más personas. Y que va a la cuenta de 1. Si no has aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, o si estuviste en los caminos del Señor, pero estás apartado o estás apartada, ten en cuenta que esta es la oportunidad que Dios te da
Él te acepta como eres, pero Él va a formar en ti un ser victorioso, lleno de todo poder, lleno de toda autoridad del Espíritu. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Todo el que me acepta delante de los hombres, yo lo aceptaré delante del Padre que está en los cielos. Si me negare delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre que está en los cielos. El Señor te llama, Cristo te llama. Esta es tu oportunidad, la oportunidad de vivir en victoria, en bendición, un seguro que es un seguro de vida para la vida eterna. No dejes pasar esta oportunidad que el Señor te da. Ahí está el Señor. Dice en la Biblia que Él toca la puerta de nuestro corazón. Si tú le abres, Él va a entrar y va a cenar allí. Cuenta de dos, Cristo te llama, siguen pasando las vidas. Cristo te llama, seguimos orando. Padre, la gloria es para ti. Tú estás rompiendo cadenas, tú te estás moviendo, Señor. Esta es una puerta. Que este consejo de pastores, grupo de pastores, hermanos, iglesias han abierto, Dios mío. Y esta puerta queda abierta de par en par para que tu Espíritu Santo entre con poder. Y el fuego de tu Santo Espíritu queme aquello que, Dios mío, está en el medio molestando. Todo aquello que está, Señor, en el medio perturbando, todo aquello que está en el medio, Señor, entristeciendo, destruyendo, porque a eso vino Satanás, a matar, robar y destruir. Pero la palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Deshaz el poder del enemigo, deshaz las obras de Satanás, deshaz la obra de destrucción del enemigo, toda obra de destrucción, Señor, que tenga contra cada cual. Deshazla en esta hora. Este es el momento, esta es la hora, este es el tiempo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor. Cuenta final, cuenta de 3. Hay un grupo aquí, un grupo precioso que ha pasado. Hay alguien más. No dejen pasar esta oportunidad, no digan que yo no estoy preparado. Es que usted no se tiene que preparar. El que lo va a preparar usted es Cristo. Dios no busca personas perfectas. Nadie es perfecto. Dios busca personas que digan sí, que vengan a su camino y Él los va a perfeccionar. La perfección está en Cristo. Seguimos dando oportunidad. Padre, la gloria es para ti, Señor. Hay aproximadamente Dios te bendiga, unas 25 almas que han pasado. 26. Gracias, Padre. Yo sé que hay más. Seguimos orando, sigan orando, hermano. Sigue orando, siga clamando. Aquí estamos en una victoria que el Señor nos está dando y viene más victoria. Esto apenas es el comienzo para aquí. Esto apenas es el comienzo, y no solo para este sector, para este lugar, sino también para Chile. Hay un avivar que viene de camino. Hermano, siga orando, siga clamando, siga pidiendo al Señor allí. En su casa, en su familia. Por su casa, por su familia. Por su iglesia, por su congregación, por las peticiones. Hay una guerra espiritual, hay algo que se opone a la manifestación de la contestación, pero en esta hora se revienta en el nombre de Jesús. Y llega la contestación a tus peticiones, llega la contestación a todo. Se abren las puertas en el nombre de Jesús en esta hora y se rompen las cadenas. Se rompe toda cadena de violencia, se rompe toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús, de maldición. Se rompe toda cadena de brujería, de hechicería, toda obra del diablo, toda presión satánica, toda presión diabólica. Y apelamos a la sangre de Cristo en esta hora. A la sangre de Cristo que tiene poder y que abrió la puerta para que viniera el segundo Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guía hacia toda verdad y toda justicia de Dios. Aquel que convence de pecado, justicia y juicio, y aquel que está haciendo la obra en esta noche, en esta tarde. Habrá alguien más que desee pasar, que desee levantar la mano y venir al frente. Yo quiero hacer esta oración de fe por mi salvación. Yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Yo me quiero reconciliar con el Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? La puerta todavía está abierta. ¿Alguien más? Busca uno de los ujieres, los hermanos que se están moviendo. Si no desea pasar solo o sola, pero es importante que pase. Estamos por empezar a hacer esta oración. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Gracias, Señor. Mire bien, lo que han pasado. Mantenga sus ojitos ahí cerrados en comunión. Usted ha pasado porque se ha entregado a Cristo de corazón. Y es necesario sellar esto con esta oración que va a repetir conmigo. Es muy importante, es una oración de fe por su salvación, para que Cristo entre a su vida, rompa por completo toda obra del maligno. Aquí es el comienzo de bendición. De aquí en adelante ahora es muy importante que usted asista a una iglesia,
que usted se regenere con la palabra. Somos humanos, no somos de piedra, necesitamos ser discipulados. Es importante que leas la Biblia es la palabra de Dios. Dios te va a hablar por medio de su palabra. Y es importante que ores. Cuando tú oras, hablas con Dios, aprendes a depender más de Dios y creces en una relación personal con Él, que es lo que Él quiere. Tú has venido a ser la novia de Cristo, la iglesia, y tiene que haber una continua relación entre Dios y tú. Esto es el comienzo de un camino de victoria y bendición. Dios bendiga más vidas que pasan. Un camino de victoria y bendición, pero debe de seguir. Ya sabes, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora. Repite conmigo esta oración lo más fuerte que pueda, en el nombre del Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Entra en mi vida, entra en mi camino, perdona mis pecados y ayúdame, dígalo fuerte, ayúdame a permanecer firme en tus caminos hasta que vengas por mí. Dígale al Señor: creo en ti, Jesús, y creo que tu sangre limpió mis pecados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, dirija su mano en dirección a los convertidos aquí, todo este grupo precioso, como unos 30 más o menos, 30. Dirija aquí su mano y oramos por ellos. Mi hermano, hay gozo en el cielo. Uno que se convierta, y aquí hay 30. Imagínate la fiesta que hay allá arriba. Vale la pena.